En las sombras de la noche, donde el miedo y la superstición se entrelazan, hay una figura que ha cautivado la imaginación humana durante siglos: el diablo y sus demonios. Desde las profundidades del infierno hasta las calles de nuestras ciudades, la presencia de lo demoníaco ha sido un tema de fascinación y terror. En Vivencias exploraremos las historias, leyendas y mitos que rodean a estas entidades oscuras, y nos adentraremos en el mundo de lo desconocido, donde la línea entre la realidad y la fantasía se vuelve cada vez más difusa. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos al 14º capítulo de horror. Hola fanáticos del terror. Este relato es de mi abuelita. Me lo contó a los 14 años, pero la persona que sabe más a detalle del relato es mi mamá. Todo comienza en el año 1970. En ese tiempo ella tenía 9 años. Mis abuelos viajarían a la ciudad de Tampico a pasar las vacaciones de verano en la casa de mi tía abuela. A mamá no le gustaba para nada el plan, ya que tenía que soportar a la insoportable y caprichosa de su prima Celia, que tenía la misma edad de mi mamá. Me cuenta ella que su prima, por ser güerita, tenía todo, y la consentían tanto, y si no le daban lo que ella quería, lloraba o dejaba de respirar a propósito. Mi mamá, solo por agarrar una muñeca de Celia sin permiso de ella, la regañaron, tan fuerte que dice mamá que le dolía cuando se sentaba. Celia, su prima, se burlaba y le decía: para que a la otra no agarres mis juguetes. Llegó la noche y mi mamá le dijo en la cama: eres una odiosa. Mi mamá se volteó y se quedó dormida. Pero algo la despertó a ella, a mis tías y a su prima Celia, una imagen que jamás olvidarán. En la cama, en las piernas de Celia, estaba un viejito con cuernos riendo de tamaño de un juguete. Celia pegó unos gritos que rápido los adultos entraron a ver qué pasaba. Celia contaba cómo escuchaba unas pisadas como si se tratara de un caballo y como unas pequeñas risas de un niño se acercaban a ella. Y sentía cómo alguien se trepaba a la cama y a las piernas. Dice mi mamá que después de lo sucedido, Celia ya no fue la misma. Todas las noches se levantaba sonámbula, llorando e insultando a mis abuelos y tíos. Otras noches se levantaban gritando. Dice mi mamá que cuando pasaba eso, ella tenía miedo, ya que para que dejara de gritar y llorar, duraban más de 2 horas. Al siguiente día buscaron un padre y le explicaron lo que pasó. El padre, sin rodeos, les dijo a mis abuelos que la niña estaba poseída. Mis abuelos y mis tíos abuelos se movieron rápido para que la limpiaran. Pasaron los días y ella regresó a ser como era antes. Sí, lo caprichoso jamás se le quitó, pero que se levantaba gritando. Pero dicen que se levantaba gritando, insultando o llorando, y eso se había ido. ¿Ustedes qué creen que haya sido lo que mi mamá y mis tías vieron? Bueno, esto ocurrió cuando me quedé a dormir en casa de mi abuela. La acompañaba, ya que estaba sola en su casa. Era de noche. Mi abuela se durmió temprano. Yo me quedé en el sofá viendo películas hasta muy tarde. Cuando por fin me dispuse a dormir, escuché que alguien o algo estaba corriendo en la cocina. No quise despertar a mi abuela, por el temor de que ese alguien o ese algo se diera cuenta de que estaba dentro de la casa. No me quise parar, ya que todo el miedo que sentía en ese preciso momento me impedía moverme. Por un momento creí que lo que estaba corriendo en la cocina era la mascota de mi abuela, pero recordé que la mascota se había quedado afuera de la casa. La cosa iba acercándose aún más en donde estábamos mi abuela y yo. En el momento en que la cosa, que era una especie de cabra humanoide, saltaba encima de la cama de mi abuela justo donde estaba ella, me aterroricé tanto que en verdad no podía moverme, no podía hablar, no podía gritar, solo respirar y ver cómo esa cosa saltaba encima de mi abuela.
Las lágrimas del miedo que me provocó esa cosa empezaban a brotar. Me quedé dormida, no supe nada más. A la mañana siguiente mi madre vino a recogerme. Yo seguía entre las sábanas y el sofá. No quería salir de donde estaba, tampoco quería saber nada. Mi madre entró en la casa con sus llaves y me vio en el sofá. Extrañada, preguntó por mi abuela. En ese momento recordé que la cosa extraña había estado saltando sobre mi abuela, aparte las cortinas, y me levanté del sofá. Fijé mi mirada hacia la cama de mi abuela, me llevé la sorpresa que ella no estaba. Le pedí a mi mamá que me ayudara a buscarla. Después de un tiempo buscándola, llamó por teléfono una señora diciendo que había encontrado a mi abuela en un molino. Fuimos por ella a recogerla. Cuando llegamos al lugar, mi abuela parecía no poner atención en lo que decíamos. Solo decía: el demonio viene por ti. Él sabe que lo has visto. Él sabe. Él lo sabe. Quiere tu alma. La necesita. Después de decirme esas palabras perturbadoras, le di una embolia. Mi abuela murió unos meses después. Por favor, no sé qué hacer ahora. Cuando le pregunté a la bola de cristal cómo podía evitar mi muerte, la respuesta que apareció en su interior me confundió mucho. No, gracias, estoy lleno. Pero algo hizo clic en mi cabeza cuando mi esposo me ofreció pastel después de la cena. Antes de seguir con las últimas vivencias, te invitamos a que nos sigas para crecer juntos en este lindo proyecto y darle clic a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. También un like, un comentario y compártelo para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Escríbenos tu vivencia en los comentarios o en nuestras páginas. Los links en los comentarios. Sin más por decir, continuamos. Muy buenas noches. Vengo a relatarles una experiencia que viví con un demonio durante alguna parte de mi infancia. Cuando yo llegué a la ciudad donde actualmente vivo, mi mamá se quedó a vivir con mi abuela y mi tía en la casa que nos había prestado un familiar. Esta casa tenía 2 pisos y una azotea. El lugar no era el más bonito, pero estaba decente como para que una mujer recién divorciada y su bebé pudieran tener una vida digna. Esa casa anteriormente era una ladrillera, y antes de eso simplemente era cerro, por donde pasaron los cristeros y enterraron sus joyas. En fin, yo siempre he sido susceptible a encuentros paranormales y cosas místicas, ya que desde siempre he tenido ese don de mirar cosas que los demás no ven. Desde el momento 1 que estuve en esa casa, mi mamá me cuenta que comenzaba a llorar cuando me acercaba a las escaleras o cuando me dejaba sola por pequeños instantes, en cualquier lugar de la casa. Mi mamá notó esto así como mi tía abuela, y desde ese momento jamás volví a estar sola. Desde que me llevaban con ellas a todos lados dejé de llorar. Las cosas no pararon ahí, ya que cuando ya caminaba y hablaba por mí misma comencé a tener un amigo imaginario a quien comencé a llamar Kiko. Y no, este nombre no se lo había dado por la serie animada del Chavo del Ocho, sino porque mi amigo me lo había dicho. A mi mamá, mi tía y abuela no les gustaba que jugara con este tal Kiko, ya que según ellas era un ente maligno, el cual terminó siendo verdad. Pero yo no les quería creer. Pasó el tiempo y yo seguí jugando con mi amigo. Cuando jugaba con él, mi abuela me decía que en realidad este ente me poseía, ya que yo cambiaba radicalmente mi estado de ánimo. Me retorcía bastante en el piso y sacaba una fuerza descomunal que no era normal para una niña de apenas 4 años. Mi abuela también me dice que mi rostro se ponía bastante rojo y mi voz cambiaba a una más gruesa y gutural. Una vez mi mamá y tía presenciaron cómo estaba poseída y mientras esto pasaba les decía que yo era Kiko, que jamás podrían sacarlo de mí. Ellas asustadas prendieron cirios, tomaron agua bendita y comenzaron a rezar para que mi amigo imaginario, el cual ya era un demonio con forma, me dejara. Afortunadamente me dejó temporalmente y durante este tiempo me colocaron un amuleto de protección. Poco tiempo después de lo sucedido, comencé a amanecer con rasguños,
hematomas y mordidas en diferentes partes de mi cuerpo. Mis mayores ya sabían a lo que se debía, así que jamás dejaron de rezar ni de prender cirios, pero cuando menos lo esperaban, tras estas acciones otra vez, Kiko me poseía. En fin, tardamos varios años para que Kiko me dejara en paz y finalmente lo logramos. Nos mudamos de casa y todo referente a él se calmó. Aunque siento que en cualquier momento regresará, ya que tiene bastante fuerza y furia en contra mía y de mi familia. Actualmente en la casa donde vivo y la casa donde vivía, también miro presencias del otro mundo y siento cosas, pero esas experiencias ya son para anécdotas de otro día. Como comentario final, cuando este demonio me poseía no miraba ni sentía nada más que no fuera oscuridad. Hola, buenas noches. Me llamo Paulina y les voy a contar algo que me sucedió hace aproximadamente 8 años. Todo comenzó porque yo tenía que ir al doctor a la Ciudad de México, pero la cita era muy temprano y yo vivo lejos de la ciudad, así que era necesario irme desde el día anterior y quedarme allá. Por ese motivo le pedí a una amiga que me acompañara y ella aceptó. Ese día llegamos allá en la noche y buscamos un hotel cercano al hospital. El hotel se llama Faja de Oro y recuerdo que está por División del Norte. Es un hotel muy bonito y no tan caro. Nos dieron la habitación número 13. Estuvimos platicando largo rato hasta que decidimos dormir. Cada una tenía una lámpara a cada lado de la cama. Yo me quedé pensando en algunas cosas hasta que decidí cerrar los ojos. Justo en ese momento ocurrió algo horrible. Sentí como si se subieran en mí, algo muy pesado. Yo me quedé inmóvil y no podía gritar. Esa cosa me dio un lengüetazo desde el cuello hasta la cara. Era una lengua demasiado larga. Sentí pánico, hasta que con todo mi esfuerzo me pude mover e inmediatamente encendí mi lámpara. Mi amiga volteó a verme y me preguntó que qué pasaba. Yo no quería asustarla. Cabe decir que no era la primera vez que me sucedía esto. Tiempo atrás sufría muchos ataques por parte de esta cosa. Siempre en mi casa y en mi cama llegaba a lamerme con una lengua larga, pero no era el único. A veces me atacaba otro, pero ese era como en sueños. Me hablaba y me decía de cosas. Su característica era que tenía un miembro muy largo como víbora. Yo atribuí esto a los llamados súcubos. Ambos me daban mucho miedo. La diferencia es que el demonio de la lengua llegaba cuando yo estaba despierta y eso era muy aterrador. Por eso y por esa razón, aunque estaba asustada, no le quise decir a mi amiga. Así que solo le dije que no podía dormir, pero que todo estaba bien, que volviera a descansar. En ese momento respiré profundo y volví a recostarme. Apagué la lámpara y justo al cerrar mis ojos esa cosa se subió en mí otra vez y me lamió la cara. No se imaginan en ese momento el pánico que sentí. Jamás me había pasado 2 veces seguidas. Cuando pude encendí la lámpara rápidamente y una vez más mi amiga me preguntó qué me sucedía. Yo de nuevo le contesté que nada, que me estaba costando mucho trabajo dormir y tenía calor, pero que no me hiciera caso y durmiera, porque teníamos que irnos muy temprano. Ella se volteó y se dispuso a dormir. Yo intenté calmarme y pensar que ya no pasaría nada, que debía dormir. Apagué la luz y recé en mi mente. En ese momento escuché a mi amiga toser. Yo no le di importancia y seguí intentando dormir. De repente mi amiga se levantó de un salto y encendió la lámpara gritando y hablándome. Me abrazó muy asustada. No se calmaba hasta que me dijo esto. Pau, sentí como algo encima de mí. Tenía mucho pelo y me agarró del cuello y me estaba ahorcando. Eso me dio muchísimo miedo, porque nos pasó a las 2 y más porque esa cosa trató de ahorcar a mi amiga. Era obvio que eso ya no era un ataque demoníaco. Nos paramos a encender las luces de todo el cuarto, pero en ese momento empezó a oler horrible como a caño. Todo el cuarto olía así. Mi amiga estaba muy asustada y yo intenté calmarla diciéndole que seguramente ese olor
era por las cañerías de la ciudad. Yo no sé si había una Biblia en el cuarto o si mi amiga llevaba una en la bolsa. Solo recuerdo que abrió una Biblia y la puso en un salmo en el mueble frente al espejo de la habitación. Me fijé a la hora y eran las 3:30 de la mañana. Yo sabía que eso no estaba bien, así que le dije que nos pusiéramos las chamarras y nos fuéramos. Ella con gusto aceptó y nos salimos del cuarto. Caminamos el resto de la madrugada hasta que amaneció. Yo no sé si tuvo que ver el cuarto número 13, el hotel en sí, o solo que esa cosa decidió visitarnos ese día y también atacar a mi amiga. Solo sé que fue horrible. Fue lo más horrible que me ha pasado. Esa fue la última vez que esa cosa me visitó. Actualmente solo padezco mucho parálisis de sueño. Tiempo después me puse a investigar entre súcubos y me llevé una sorpresa. Vi imágenes de un demonio con una lengua larga y otro con un miembro tal y como lo veía en mis sueños. Me di cuenta que es real, que esas cosas existen y que por alguna razón me atacaban. Ahora solo espero no volver a verlos. La oscuridad se queda, pero nosotros nos vamos, por ahora. No te despidas de tus pesadillas porque pronto volverán a visitarte. Y en estas calurosas noches de junio, el equipo de vivencias te desea buenas noches.